Está con nosotros María Claudia de Grossi. Ella divulga, ella es coach deontológico en Argentina. Es una auténtica maestra y ya lo veréis ahora mismo. En cuanto empiece a hablar, en cuanto diga la primera frase, os va a encantar. Y viene a hablarnos de divulgación científica y de cultura de la inocuidad, cómo lo une con esa pasión. Y vais a ver. María Claudia, ¿estás por ahí? Buenas tardes, buenos días desde Argentina. Muy buenas, para nosotros muy buenas tardes ya, pasó el mediodía, así que un placer, la verdad que muy agradecida de poder estar con ustedes, escuchaba muy atentamente, me asusté mucho cuando te vi desaparecer, qué movimiento ahí, tremendo, buenísimo. Lo siento, María Claudia, pero ya sabes que estos imprevistos suelen llegar en los momentos más inadecuados. Pero bueno, Absolutamente. ya estamos aquí. Gracias por estar con nosotros y vamos a deleitar a la gente con el contenido de esta ponencia, que va a ser espectacular, ya lo ven. Vamos a hablar de divulgación científica y cultura de inocuidad de una manera que no habéis escuchado todavía. María Claudia, me gustaría preguntarte ¿cómo sientes el arraigo de la cultura de la inocuidad en los líderes y en las empresas? Bien, lo importante es tener en claro que todas las empresas tienen una cierta cultura, que en general se define como la manera en que hacemos las cosas. Y así se fue desarrollando. Alguna vez hicimos algo, nos dio buen resultado y a partir de eso que hicimos empezamos a advertirle a los demás, mira, esto está muy bueno, lo hacemos así, y en algún momento se transforma en un automático. Ya ni nos damos cuenta que esa es la manera en que hacemos las cosas. Queda en una transparencia para nosotros y esto hace que a veces sea difícil saber cuál es exactamente esa cultura que hoy estamos transitando y que atraviesa la inocuidad. Y ya se definió inocuidad además como que tiene que ver directamente con el comportamiento. Y entonces ahí lo importante es comenzar a darnos cuenta que vamos por la vida con esos anteojos que representa la cultura, es decir, empezar a hacerla más consciente. Se define también como el conjunto de creencias, de valores que tienen que ver con las normas y que por ende la manera en que nos comportamos. Y entonces saber dónde estamos hoy parados, saber dónde está hoy nuestra cultura y a cuál queremos llegar es fundamental. Una cultura sólida en inocuidad y positiva. Tenemos que conocer esa brecha, tenemos que saber cuál es la brecha entre lo que hoy tenemos, que quizás está buenísimo, y como no lo conocemos, no le hemos puesto nombre, no la hemos identificado, necesitamos saber qué mejorar, qué actualizar, qué revisar y contextualizar, qué cosas no seguir haciendo y cuáles sí vamos a conservar y quizás otras nuevas para agregar. Y ahí los líderes son los que desempeñan una función esencial. Pero no cualquier tipo de liderazgo. Desde mi mirada, y me costó mucho tiempo, yo te lo comenté cuando hablamos, unir estos dos mundos. Bueno, soy química, me dediqué a la microbiología, me apasiona la inocuidad y la divulgación científica que hago con otras colegas, y también empecé a darme cuenta que el concepto de cultura e inocuidad me apasionaba y ahí fui por el coaching. Y unir estos dos mundos me ha llevado su tiempo. Un líder tiene que, desde mi mirada, ser un líder que escucha, un líder esencialmente escuchador. Y ahí va a poder escuchar las creencias, qué es lo que circula dentro de mi empresa, si las acciones se alinean con los valores o no. También un líder que inspira confianza, ya que esa confianza va a ser esencial y hay que hacerla tangible, ese es el punto, para que la gente se comunique, para que la gente exprese, para que la gente indique qué está pasando y pueda así entonces yo detectar oportunidades de mejora. Un líder que es un aprendiz ágil, las cosas cambian muy rápido y necesitamos ser ágiles en el aprendizaje para que la entidad y la empresa se transformen en una empresa que aprende. Yo creo que María Claudia, esto no lo había escuchado nadie hasta ahora, hasta este momento. Y vamos un poquito más allá, porque esta ponencia es de divulgación científica como cultura de la inocuidad, y me gustaría preguntarte qué influencia tiene la divulgación científica en la cultura de la inocuidad. Por empezar, es una actividad que me apasiona y que hago en lo personal con otras colegas como cazabacterias en la cocina, y escuchaba un poquito a los expositores que estaban antes que yo y que realmente tiene mucho que ver con esto que voy a compartir y es la misma mirada. Considero a la divulgación científica como un recurso de comunicación de riesgos, que es lo que va a permitir esa concientización de la que habla GFSI cuando habla de cultura de inocuidad. Concientización
para todas las personas, no solamente la que está dentro de la empresa, sino que entiendo que es importantísimo llevarla a la comunidad, comunicar a la comunidad toda esa cultura que se desarrolla y hacerlo desde el modo divulgación. Y tiene que ver un poco con lo que decían también, quizás para quienes trabajamos en ciencias duras, esa capacidad de abstracción es sencilla y con solo ver una manera de manipulación entendemos si hay o no contaminación cruzada. Para otras personas que no tienen esa capacidad de ver lo invisible, como son los microorganismos, e imaginar lo que puede estar pasando, es muy difícil poder bajar esa información. Y hacer consciente, hacer visible lo invisible y hacer esto más concreto, lo que habitualmente es abstracto, es lo que va a permitir que esa gente tenga más información. Y te doy un ejemplo concreto. Esa cultura tiene que ver con el modelo mental, que no es más que creencias y valores. Todos tenemos un modelo mental. Y seguramente oyeron hablar de esa frase, el mapa no es el territorio. ¿Y esto qué me dice? Que yo cuando estoy en el mundo tomo datos y construyo mi mapa de ese territorio, me lo voy representando. Si yo tengo pocas distinciones, mi mapa es muy pobre y entonces no sé dónde pisar, si hay un pozo, si hay terreno flojo, si me puedo caer. Cuantas más distinciones yo tenga en la vida, mi mapa se parece mucho más al territorio y por lo tanto puedo ir con mayor seguridad. Esto pasa lo mismo en inocuidad. Cuanto la gente tenga más información, más datos y pueda de esa manera incorporar y aplicarlos a su vida cotidiana de manera sencilla, de manera que simplifique su vida, esto le va a permitir ser consciente de los peligros, ser consciente del riesgo que elige, ser consciente de lo que hace la empresa en pos de la inocuidad y elegir entonces qué comprar y qué hacer con ese producto para que esa inocuidad se conserve. Para mí es un recurso maravilloso que además me entretiene y entiendo que esto, ¿no?, puede llegar a todas las personas y especialmente a la escuela y los chicos, para que esto se trabaje y se consolide en la familia. No te escucho ahí, Fernando, está silenciado. Ahí está. Que qué importante es los chicos y las escuelas en el tema de la cultura de inocuidad alimentaria, ¿verdad? Absolutamente, es fundamental, dado que ya van desarrollando creencias que sean habilitantes, o sea, eso que nos cuesta tanto hoy, que es cambiar creencias, que uno las escucha en la ciudadanía. Lo natural es inocuo, entonces mejor compro leche no pasteurizada, que, por ejemplo, en Argentina no es legal y sin embargo la gente la busca y la paga y demás. Y no pueden percibir los riesgos que eligen correr ellos y para sus hijos, además, que puede ser población de riesgo. Entonces, se requiere tener esta información. Y yo entiendo que esto puede contribuir a su vez a limitar el impacto de las noticias falsas, que se difunden tremendamente rápido y después el esfuerzo para volver para atrás es enorme. ¿Y sabes por qué? Porque se alinean con las creencias de la gente. Porque esto, ¿no? Hay mucho juicio en esas noticias que no está fundamentado, sacan conclusiones y eso se alinea con las creencias de la gente. Entonces hay que trabajar para que desarrollen desde chico nuevas creencias que sean habilitantes en pos de la cultura de inocuidad. Y qué importante, María Claudia, también que yo lo has comentado antes, son las creencias en esta cultura de la inocuidad. ¿Nos podías decir cuál es tu percepción desde tu trabajo personal y de tu experiencia personal? ¿Cómo influyen estas creencias en esta cultura de la inocuidad? ¿Cómo influyen nuestras creencias? Influyen en la vida. Cuando yo estudiaba coaching al principio decía, yo no tengo creencias, no las podía escuchar, no las podía detectar porque están en nuestro inconsciente. Y claro, son cursos de acción, no es algo concreto, no es algo que yo compre en el supermercado, no es algo que yo vaya y pida 2 creencias habilitantes sobre cultura de inocuidad y me llevo 3 de lo que es la confianza para hacer el trabajo más fácil. No puedo, necesito identificarlas. El primer paso es poder identificarlas. ¿Y cómo las puedo identificar? Sea en la empresa, sea en la vida, porque quizás soy un líder y tengo creencias limitantes sobre la tarea que necesito llevar adelante o sobre la cultura de inocuidad. Y entonces las puedo detectar viendo qué hace la gente. Ese comportamiento tiene que ver con lo que yo creo. Yo actúo en función de lo que creo y a partir de ahí me acerco no a mi resultado. Y algo que tienen las creencias es que se forman. En general las vamos incorporando desde chicos, por eso decía lo de la escuela y lo del trabajo en la familia, o por cuestiones impactantes o por algo que se repite mucho. Por supuesto las incorporamos toda la vida, pero en particular en esa instancia. Y entonces
si quieren ustedes detectar creencias, pueden pensar en frases familiares que se han repetido mucho, que nos acordamos del abuelo por lo que decía el abuelo. Eso tiene que ver con creencias y eso ha quedado posiblemente consolidado. Y en lo que hace a la cultura de inocuidad, es importante empezar a ver qué creencias tengo yo sobre mi empresa, qué creo yo que contribuye a la inocuidad, qué creo yo que contribuye a las ventas en mi empresa y a tener buenos recursos para trabajar la cultura de inocuidad. Si yo pienso que es un gasto, si yo pienso que vivir esa cultura va a facilitar un montón de otras actividades y va a ser absolutamente positivo. Yo puedo conversar con otro empresario y ver cómo construyó su cultura de inocuidad y escuchar sus creencias, no solo lo que hizo, sino desde qué creencias accionó, y a incorporar nuevas creencias generando nuevos hábitos. Las creencias se modifican y eso es lo importante. Si las tenemos limitantes, las podemos detectar. Doy un ejemplo muy cortito. Si a mis 50 años me hubieran preguntado si yo corría 42 kilómetros, hubiera dicho imposible. Una persona totalmente racional, el deporte muy poco. Ese mismo año me invitaron a correr 5 kilómetros por el cáncer de mama. Y por una amiga que había fallecido, me motivé y dije, sí, es fácil correr 5. 42 imposible, 5 sí. Corrí 1 y no pude más. O sea, por un lado, tenía una creencia que podía 5 y no pude. Y cuando me faltó el aire y tuve que parar, entendí que estaba equivocada y que hay que entrenarse para correr 5 kilómetros. Empecé a entrenar y empecé a correr 10 kilómetros y después de 8 carreras me preguntaron si corría maratones y dije, por ahora no. Y entre el imposible y el por ahora no, ya hay un cambio. Y el año pasado corrí 42 kilómetros, entrené 800 kilómetros para correr y sobre todo entrené mi cabeza, porque requerí competencias que no tenía. Ser flexible, ser ágil emocionalmente. Necesité pensar sobre mi propia cabeza, sobre mi propio pensamiento. Y eso me permitió llegar más allá del entrenamiento físico. Esto es lo mismo. Es un proceso que hay que dividirlo en etapas e ir ganando confianza en la medida que se alcanzan las etapas y trabajar mucho nuestras creencias. María Claudia, hablando de cultura, de todo esto, de entrenar, de cómo realizarlo, cómo evaluarlo, sabemos porque lo publicas y porque lo que publicas es maravilloso, que trabajas acciones y ejercicios para fomentar y crear esta cultura de la inocuidad. ¿Podrías aportarnos ejemplos para aprender de ti y de entre todos seguir velando por esa cultura de la inocuidad? Desde ya, algunas ya las concreté y otras que estoy ampliando mi tiempo de trabajo en esto, me estoy dejando otras actividades para volcarme más a esto, se puede trabajar con el desarrollo de competencias en los líderes, para que esos líderes puedan trabajar la confianza en la empresa, que en la empresa también se pueda trabajar la escucha, se pueda trabajar las competencias comunicacionales, ya que una empresa es conversaciones, pero no cualquier tipo de conversación, conversaciones que generen los resultados que deseamos, se puede trabajar el trabajo en equipo, se puede trabajar con divulgación científica que es maravillosa dentro de la empresa y con la comunidad. Por ejemplo, hice una actividad muy entretenida que era la máquina humana y era un grupo de personas, en grupos, cada una tenía una consigna, una de ellas era el lavado de manos. Y solo podían usar personas, o sea que una era el jabón, otro era el para secarse las manos, el papel, otro era el agua, otro era, entonces ellos podían elegir, era el lavado de manos en casa, en la cocina de casa. Y lo que tiene de bueno ese tipo de actividad tan lúdica es que la parte cognitiva está como entretenida y la tenemos un poquito distraída y ahí salen un montón de creencias. A partir de esas actividades uno puede relevar un montón de creencias. Entonces, este tipo de actividades lúdicas también nos sirve para evaluar, para desarrollar indicadores, para después esas creencias trabajarlas, ver cómo evolucionó y tener indicadores y datos que me permiten ver la maduración de mi cultura. Este año fue online y puede ser a través de una actividad lúdica, por ejemplo, de verdadero o falso, y entonces a partir a partir de eso, poder seguir sacando cuáles son sus creencias, cuáles son las cosas que se deben mejorar, ir a la escuela a través de un boletín o un newsletter que la empresa diseña para que los chicos jueguen y para que aprendan. Es decir, hay montones de cosas que se pueden hacer en pos de construir cultura. Si la gente mejora su percepción del riesgo, seguramente esto mejora también lo que ocurre con respecto a la empresa. Fenomenal, María Claudia. Desde luego que en esta profundidad para hablar de la divulgación científica y para hablar de la cultura de la inocuidad, yo creo que no se ha escuchado
hasta este punto. Pero ¿te acuerdas que preparando esta charla me comentaste dos palabras muy distinguidas y que tienen mucha relevancia en esto? Es el por qué y el para qué. Absolutamente. ¿Podrías darle unas pinceladas a la gente de lo que a mí en la preparación de la ponencia me dejaste alucinado? Sí, sí, sí. Y veo también ahí una preguntita dando vueltas que también apunta a esto. Los juicios que emitimos en la vida y las creencias son juicios y los valores son también, son creencias, tienen adentro creencias. Estamos en el mundo de las interpretaciones y por lo tanto no son ni verdaderos ni falsos, sino que son válidos o inválidos, están fundamentados o no están fundamentados. Y desde esta mirada, entonces, es que sirven dos cosas. Si yo emito un juicio y digo, esta jornada es maravillosa, tiene un porqué. Es porque yo vengo escuchando todas las sesiones previas y yo tengo información de lo que está pasando y de lo que pasó y con ese porqué voy hacia el pasado. Y es lo que me permite a mí recomendar a futuro, cuando vuelva a realizarse alguien que no pudo estar, decirle, no te lo pierdas. ¿Por qué no me lo pierda? Porque mira, pasó esto, 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 y fui al pasado con el porqué. El para qué es lo que me manda al futuro. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué trabajar la cultura de inocuidad? Bueno, para de esa manera lograr que se viva la cultura, para lograr mejorar en nuestro trabajo, para mejorar el clima de trabajo, para aumentar la confianza, para garantizar esa... Es mirando al futuro, es el sentido que yo le encuentro y por lo tanto miro al futuro. Entonces son dos preguntas que se complementan. ¿Para qué vamos a hacer todo este trabajo? Para eso, para lograr, además de la certificación correspondiente, para lograr ganar confianza de nuestros clientes que no pueden ver la inocuidad, no la pueden ver, para lo que fuera. Es mirar al futuro con el para qué. Muchas gracias, María Claudia. Tenemos un miembro del equipo que va a entrar a hacer las preguntas de la audiencia, que está también viva en redes escuchándote y están asimilando muy bien tus conceptos. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Genial. Solo decir, y lo comparto con la audiencia, te he leído más de una vez, María Claudia, pero escucharte es todavía mejor. Ay, muchas gracias. Y nos lo decían por los comentarios, que da mucho gusto escucharte. Yo te vengo con un par de preguntitas que nos han dejado, ¿vale? A ver si puedes solucionarlas. Sí, sí. La primera es de Miguel Ángel Granado. Me ha dicho que por favor diga que está siendo un pesado, porque no es la primera vez que pregunta en este congreso. Dice, ¿qué es más difícil eliminar? ¿Una creencia falsa o un bulo, llámalo fake news? Ahí me parece importante clarificar lo siguiente. Las creencias no son ni verdaderas ni falsas, pueden ser habilitantes y yo logro mis resultados y está buenísimo sostenerlo, pueden ser limitantes. ¿Por qué las conservamos y me limitan? Porque algo de seguridad me brindan. Entonces, eliminarla no está bueno. Lo que está bueno es contextualizarla, reformularla, actualizarla como un programa de computadora, como yo que pasé de imposible a por ahora no, y después dije, puede ser, y después lo hice, es esto, es contextualizarla, no eliminarla, porque algo de seguridad me brinda, y si yo la quiero eliminar, mi cuerpo va a reaccionar, mi cabeza va a decir, no, entonces no hay que luchar, sino que hay que fluir con eso y ver la mejor manera de ponerla en contexto, que conserve ese para qué positivo, eso que me da seguridad, y quizás hay que expresarla de una manera que no sea limitante, que sea habilitante, que me abra posibilidades para lo que quiero lograr. Las noticias falsas son tremendas porque tienen, justamente porque se alinean con las creencias de la gente, una difusión enorme. Y después el trabajo inverso para reconstruir y que la gente pueda... ¿Y qué pasa con esto? Que no se fundamenta lo que se dice. Se dan opiniones, se dan conclusiones, se dan supuestos sobre la nada misma, toman un dato al principio y después de ese dato se alejan totalmente y la gente se perdió en el camino porque además no solemos ir por la vida con la distinción entre lo que es un dato y lo que es una interpretación y se mezcla. Y entonces esas noticias falsas hacen esto, se enganchan con las creencias de la gente y ahí, bueno, volver para atrás coincido que es enormemente difícil y hay que invertir varios niveles más de energía de la que usaron para difundirla. Por eso hay que estar actuando de antemano, ¿no? Difundiendo la información correcta, con fundamento, estando siempre presente en la gente para que esa noticia falsa no corra. Y que desgraciadamente, que es otra cosa de estas noticias falsas, es que además cada X tiempo vuelven. Absolutamente, absolutamente.
nunca podemos parar. Te lanzo la segunda de Dale. Ana María Mejías. Sí. ¿Consideras que el coaching de equipos es efectivo de cara a aplicarlo a una empresa alimentaria? ¿Cómo recomendarías empezar en esa práctica? A ver, yo estoy formada y hago, por el momento, coaching individual, no hago coaching de equipos, así que sobre esa experiencia no puedo decir. Sí conozco actividades y he hecho actividades para facilitar el trabajo en equipo. Son actividades lúdicas donde se trabaja la confianza, se trabaja lo que pasaría en la empresa, pero con un juego. Entonces, como estamos en un juego, la parte cognitiva queda de lado y salen un montón de cosas para mejorar en la comunicación y demás, y estrategias y demás. Entiendo que es muy potente y también como coach yo puedo escuchar una reunión de trabajo y puedo ir mediando para ver, bueno, acá aparece una creencia, acá no se está escuchando tal cosa y falta trabajar. Y para mí, y me ha costado mucho unir mis dos formaciones, entiendo que el coaching es una herramienta que permite trabajar todas las competencias blandas, que no es, como le decía a Fernando, no es mirarse al espejo y tú puedes. Yo tuve que entrenar 800 kilómetros para correr 42 y que mi cabeza funcionara de una manera diferente. Esto es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, pero con excelentes resultados. Y es parte de lo que a mí me empoderó mucho en la vida. Entiendo, si queremos empoderar al personal, trabajar las herramientas de coaching es realmente una manera muy buena de hacerlo. Siempre desde la mirada que esto es cambiar el automático, significa mucha energía puesta en el nuevo, o sea, un compromiso profundo en ese trayecto. Impresionante, Miguel, ¿verdad? Fantástico, yo estoy que sin palabras. Gracias. Oye, Fernando, y gracias por el huequecito, ¿no? Para poder venir a aportar las preguntas, porque esto ha sido maravilloso. Me despido por mi parte. Esta vez, por favor, no me devolváis sin aviso. Y muchas gracias, María Claudia, por estar con nosotros. Muchas gracias a vos. Y voy a indagar ahí, que alguna vez entré y me encantó también lo tuyo. Voy a indagar, que ahora empiezo a abrir espacios de tiempo para poder también seguirte un poco más. Muchísimas gracias. A vos. Un placer. Muchas gracias, Miguel. Bueno, María Claudia, hemos llegado al final de la ponencia. Sé que como tu trabajo te requiere, pues hemos tenido la suerte de encontrar un huequito para meter la ponencia, que yo creo que ha sido maravillosa, y muchas gracias de estar con nosotros, María Claudia. Agradezco que hayan buscado Hecho Malabares, porque tenía un huequito ahí de pocas horas y que lo pudieran hacer. Les agradezco de corazón. Le agradezco a Andrés porque él me empujó a empezar a escribir ese blog, y lo digo públicamente porque ha sido una tarea maravillosa empezar a hacerlo, y estoy a disposición para las dudas que pudieran surgir o las locuras que quieran hacer. Yo lo sigo. Me encanta lo que hacen y está muy bueno. Me dice, María Claudia, me dice por el pinganillo que de verdad es un orgullo contactar contigo, y que te dé un gran abrazo, un buen saludo, y que muchísimas gracias por estar con nosotros. Otro para él, un placer. Muchas gracias, María Claudia. Hasta luego.